alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva, porque en Dios está mi esperanza, mi salvación, mi ayuda, mi sanidad. En Dios está nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra ayuda, nuestra sanidad. En esta mañana, en este día, ¿verdad? Damos gracias a Dios por estar junto a ustedes y que ustedes también, ¿verdad? Conecten con estas sus iglesias, la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación de Roosevelt y Congregación de las Cabezas de San Juan Bautista en Fajardo. Y esta es su pastora Edma Torres y el pastor Jorge Carrasco, a quien excusamos en el día de hoy, ya que se encuentra, ¿verdad?, quebrantado de salud y es tiempo pues de cuidar la salud. Es tiempo de esa pausa para el cuidado, así que manténganlo en sus oraciones. Nosotros continuamos en oración por cada uno de ustedes y en este día domingo de adoración al Señor estamos proclamando que la alabanza infunde valor y confianza, que Jesús rompe las cadenas del miedo, Jesús rompe las cadenas de la angustia y del temor. Así que en clave de alabanza y sanidad adoramos en este día a nuestro Dios. Les invito en este momento a tener una oración de adoración. Así que oremos al Señor. Dios de toda vida, Dios de toda gracia, Dios de todo bien. Te bendecimos y te alabamos. Gracias por este domingo en que juntos y juntas podemos adorarte y dar gracias, porque tu presencia camina a nuestro lado cada día de nuestra vida. Gracias por el cuidado de esta semana, por la fortaleza que nos has dado, Señor. Y gracias por los nuevos retos que han de venir, Padre eterno. Gracias, Señor, porque en medio de esos retos tu Espíritu Santo nos ayuda a caminar en ellos y por ellos. Oh Dios, pedimos tu dirección en esta mañana. Guíanos a través de la adoración a ti, a través de compartir las reflexiones que vamos a tener sobre tu evangelio seleccionado para hoy. Gracias porque tu palabra siempre es luz y siempre es vida. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Bueno, en este momento vamos a escuchar un cántico de alabanza y de sanidad en labios de nuestra muy amada hermana Ilia Colón, de la Congregación Metropolitana en la avenida Américo Miranda. Así que un saludo para todos mis hermanos y hermanas, ¿verdad?, de la Congregación Metropolitana. Así que Ilia, recibimos esta alabanza con nuestra alma abierta y que en la alabanza Dios siga sanando nuestras vidas y fortaleciéndonos. Adelante, Ilia. Saludos, amados hermanos y hermanas. Reciban un abrazo fraternal de su hermana Ilia Colón de la Iglesia Evangélica Unida Metropolitana. Gracias por la invitación. Y en cuanto escuché el título del tema de hoy, la alabanza rompe las cadenas del temor, vino a mi mente esta alabanza, que es una de mis preferidas, ya que habla del milagro de la mujer del flujo de sangre, la cual venció el temor de aquellos tiempos, de aquellos prejuicios, para lograr su milagro. Y con solo tocar el borde del manto de Jesús, accionó con su fe ese milagro que ya tanto esperaba. Espero que sea de edificación para todos y todas. No pude esperar por la multitud, tuve que cruzar, abriéndome paso. Muchos me ignoraron, otros me empujaron. Yo solo quería tocar tu manto. Así que insistí y me escurrí entre la muchedumbre y llegué hacia ti. Y al ver tu manto el borde toqué y en ese instante sanada quedé. Ya
abrirme paso entre la multitud. Nada me impide llegar a ti, porque ahora es mi alabanza la que te toca, y cuando la recibes desciende tu gloria. Tu presencia me envuelve y mi alma se goza. Tu espíritu me toca, me llena, me rebosa, porque ahora es tu alabanza la que te toca, y cuando la recibes desciende tu gloria. Tu presencia me envuelve y mi alma se goza. Tu espíritu me toca, me llena y me rebosa. Oh, oh, oh. Jesús preguntó: ¿quién me tocó? La gente te oprime. Pedro contestó: alguien me ha tocado y de mí salió poder. Algo sonriente y temblorosa dije: fui yo quien te toqué. Así que insistí y me escurrí entre la muchedumbre y llegué hacia ti, y al ver tu manto el borde toqué, y en ese instante sanada quedé. Ya no tengo que arrastrarme sobre el polvo para tocarte, ni abrirme paso entre la multitud. Nadie me impide llegar a ti, porque ahora es mi alabanza la que te toca, y cuando la recibes desciende tu gloria. Tu presencia me envuelve y mi alma se goza. Tu espíritu me toca, me llena, me rebosa, porque ahora es tu alabanza la que te toca, y cuando la recibes desciende tu gloria. Tu presencia me envuelve y mi alma se goza. Tu espíritu me toca, me llena, me rebosa, porque ahora es mi alabanza. Llega, me toca, tú desciendes, me rebosas, mi alma se goza, porque ahora es mi alabanza la que te toca, y cuando la recibes desciende tu gloria. Tu presencia me envuelve y mi alma se goza. Tu espíritu me toca, me llena y me rebosa. Oh, 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 mi alabanza te toca. Que Dios les bendiga. La alabanza infunde valor y confianza. Nos da fuerzas para afrontar las fragilidades, esas zonas de nuestra vida propensas al quebranto. Cada uno conoce su debilidad, y si hay alguna que no conocemos, en el camino de la vida la descubrimos, ¿verdad que sí? Así que la alabanza nos infunde valor y confianza y nos da fuerza para afrontar esas fragilidades de nuestra vida, esas áreas propensas al quebranto, y también para afrontar la vulnerabilidad, ¿verdad? Esas situaciones abrumadoras que pueden llegar y que muchas personas, ¿verdad?, en diferentes modos viven esas experiencias difíciles y de desafío que llegan a nuestra vida, y en medio de todo eso, esa relación nuestra con Dios a través de la adoración, de la devoción personal, de la devoción comunitaria a través de este medio como estamos haciendo hoy, ¿verdad? Esa experiencia de alabarle nos da fortaleza y nos permite, ¿verdad?, recibir dirección de Dios. La alabanza a Dios infunde aliento y confianza. Cuando alabamos a Dios, nuestro espíritu es dirigido por Él. Cuando alabamos a Dios, nuestro espíritu también dirige su atención a ese creador, dador de nuestra vida. Nuestra relación con Dios se fortalece.
pues estamos en una conversación amorosa, en una relación de reconocimiento mutuo con nuestro Creador. En lo personal, saco tiempo para esos momentos de conversación amorosa y de alabanza, generalmente en las noches, ¿verdad? Cada mañana damos gracias al Señor. Jorge y yo nos saludamos con un abrazo, con un beso y le damos gracias a Dios por el día. Sin embargo, ese espacio personal para yo alabar a Dios lo encuentro temprano en la noche. Así que generalmente, ya eso de las 8, 7:30, 8, saco un ratito, me voy al cuarto, agarro, ¿verdad?, mi celular, mis audífonos y comienzo a buscar esa música maravillosa que me gusta, que he conocido desde mucho tiempo, música nueva que no conozco. Así que tengo un espacio bueno de poder escuchar música y ponerme a cantar con los audífonos puestos y me oye todo el mundo, ¿verdad?, cantando. Y ese es un momento de gran bendición para mí. Y luego de cantar, oro. A veces en medio de un himno, lloro y doy gracias a Dios y siento que Dios va sanando. En otras ocasiones puedo discernir que Dios va guiando mi paso en una dirección, ¿verdad? Y que va contestando algunas peticiones. Así que esos son mis momentos, ¿verdad?, en mi relación con Dios, esos momentos de alabarle y de sentir su fortaleza, su sanidad y su dirección. La alabanza nos permite escuchar y ver esa dirección de Dios y sentir emociones de amor y de fuerza espiritual. También tener reflexiones con nuestra razón, desde nuestro espíritu, con nuestro intelecto, ¿verdad?, en los cuales conversamos con Dios o percibimos la voz y la iluminación de Dios en nuestra conciencia. A través de la alabanza podemos ver y sentir al Dios que sostiene a aquellos que caen, que levanta a quienes sufren, al Dios que abre su mano y provee a la necesidad que podamos tener, al Dios que muestra su justicia y su misericordia, ese Dios que perdona y endereza. Puedo sentir y ver al Dios que está cercano y cuando le invoco me escucha y responde. ¿Qué tal si leemos el Salmo 145 y escuchemos algunos versos de este precioso salmo? Y dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos y oprimidas. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano, presente, totalmente presente está Jehová a todos los que lo invocan, a todos aquellos y aquellas que le invocan de veras. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Les invito en este momento a escuchar un himno de mucha fortaleza y de mucha sanidad para el espíritu. Así que seguimos cantando y alabando al Señor con el himno Sí vale la pena del Ministerio MENAP.
Y en este momento vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio, lo que dice la Escritura, con relación a ese Jesús que rompe las cadenas del miedo. Les invito a buscar la lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19. Es un texto que hemos abordado en meses anteriores, ¿verdad? Que hemos ya mirado, reflexionado en él. Sin embargo, vamos a verlo hoy en otra dimensión, que es esa dimensión de ese Jesús que trabaja con nuestra vida espiritual y emocional, específicamente con relación a esa emoción tan tremenda que sentimos los seres humanos en momentos dados, que es el miedo. Así que el texto del Evangelio, San Juan 20, verso 19, dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesús llegó en el momento del miedo, del encierro, y su presencia y su palabra expresaron paz, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Así que vemos aquí en esta palabra para la mañana de hoy un momento importante en la vida de los discípulos, seres humanos que sirven a Jesús, igual que tú y que yo, igual que nosotros, ¿verdad? Siguiendo y sirviendo a Jesús, que en un momento crítico de sus vidas como grupo, como comunidad de fe, vivieron la experiencia del miedo, vivieron la experiencia del coraje, vivieron la experiencia de aislarse, de encerrarse, vivieron la experiencia difícil de la pérdida, ¿verdad?, de Jesús y otras pérdidas más. Es interesante que en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, capítulos 13 y 14, en esa experiencia del lavatorio de pies que presenta el Evangelio de Juan, Jesús hace algunos anuncios difíciles. Jesús da unas noticias dolorosas, ¿verdad? Y entonces les habla en esa experiencia, en esa reunión con sus discípulos, les habla de la traición de Judas, ¿verdad? Así que anuncia, da la noticia que uno de ellos le va a negar, a traicionar. Anuncia también la negación de Pedro, ¿eh? Así que esa es una segunda noticia de que Pedro, ¿verdad?, va a negarle. Le comparte, como ya había hecho anteriormente en ocasiones previas, ¿verdad?, que va a morir. Así que Jesús habla de la traición de Judas. Es una pérdida de afectos, de confianza, de relaciones, ¿verdad?, un quebranto de relaciones. La negación de Pedro igualmente es una experiencia de pérdida, y en el caso de Pedro, al sentir culpa, ¿verdad?, pues se estremece su fe, pierde fuerza espiritual, pierde fuerza emocional, pierde fuerza moral, ¿verdad? Tanto Judas como Pedro se ven ante la pérdida de su fuerza espiritual y moral por sus acciones, ¿verdad?, de traicionar a Jesús. Y la muerte de Jesús finalmente, que se constituye en un evento mayor en la vida de esta comunidad de fe, particularmente en la vida de los discípulos, de estos hombres reunidos a puerta cerrada, ya en el capítulo 20, ¿verdad?, como describe el Evangelio. Y digo específicamente los discípulos, ¿verdad?, no se mencionan a las mujeres, así que las mujeres vienen a ser esa contraparte de la desesperanza de los discípulos. Vienen a ser las mujeres el símbolo de la esperanza, que en medio del dolor se mueven a la sepultura, se mueven a atender, a cuidar, a preparar el cuerpo de Jesús, se mueven y se encuentran con el Jesús resucitado, y Jesús envía
¿verdad? María Magdalena, y las envía a anunciar la buena noticia de que Él vive. Así que tenemos, por un lado, la desesperanza en el grupo de discípulos, pero la esperanza en un grupo de mujeres que se mantuvieron activas, haciendo cosas, yendo y viniendo, mientras los discípulos estaban con un sentimiento profundo de duelo. No que las mujeres no tuvieran el duelo, estaban llorando a su maestro muerto, ¿verdad? Sin embargo, estaban haciendo cosas por él, aun cuando lo sabían en su intelecto muerto, Siguieron funcionando y afrontando la muerte de Jesús y haciendo lo que había que hacer con ese cuerpo. Los discípulos, sin embargo, vemos que acá en Juan capítulo 20 los vemos encerrados. El miedo los absorbió y detuvo su paso y su camino y olvidaron las palabras de Jesús. El capítulo 14 de Juan, en el 13 Jesús da las malas noticias, ¿verdad? Las malas noticias, la traición de Judas, la negación de Pedro, su muerte. Pero ya en el 14 Jesús les da una palabra de esperanza. O sea, así que luego de prepararlos, la relación de Jesús con sus discípulos no tenía secretos. No habían sorpresas con Jesús. Jesús pudo compartir con ellos lo que iba a pasar. Así que les anticipó un proceso crítico que venía. De manera que con Jesús no hay espacio ni para los secretos ni para la sorpresa. Nuestra relación con Jesús es una relación de confianza. Somos sus servidores, sus servidoras, sus discípulos, y como él mismo dice en Juan, somos sus amigos más que sus siervos, más que sus esclavos. Somos sus amigos y amigas. Así que en esa relación íntima y cercana no hay secretos y no hay sorpresa. Jesús le da una palabra de esperanza a sus discípulos, anticipada a la crisis, ¿verdad? Les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creed también en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Finalmente le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que Jesús también les anticipa, junto con la noticia dura, les anticipa la palabra de esperanza. Ellos la escucharon, ellos la recibieron, pero la crisis pudo más que la palabra de esperanza. Así que algo pasó en el camino de compartir este momento íntimo en el lavatorio de pies que no lograron procesar, no lograron internalizar esa palabra de esperanza para poder manejar la crisis que iba a venir. Pero Jesús la dio, ¿verdad? Jesús los prepara, Jesús les va dando una palabra de fortaleza para que ellos vayan caminando hacia adelante. Ahora bien, afirmamos también, ¿verdad?, en que en esa palabra de esperanza, es un dato muy importante que no puedo dejar fuera, no puedo saltarlo. En esa palabra de esperanza, aparte de la paz que Jesús le dice que Él es, ¿verdad? Yo, mi paz os dejo, y Jesús es la paz, Jesús mismo es la paz. No se turbe vuestro corazón, no se confundan, ¿verdad? Y no tengan miedo. Pero juntamente con esta palabra, hay tres aspectos para la vida de fe de estos hombres que Jesús también les comparte. Le dice: yo soy el camino. O sea que en la crisis yo soy dirección. Manténganse ahí en el camino y sigan mis huellas, sigan las pisadas, no se olviden de mis palabras y mis mandamientos. Soy el camino. En la crisis siempre hay un camino. Y Jesús le dice a los discípulos que Él es ese camino. Segundo, soy la verdad. Y eso no es otra cosa, mis hermanos y hermanas, que las pautas de Jesús para nuestra vida en medio de la crisis. Podemos oír muchas supuestas verdades, pero esa verdad de Jesús, esa verdad de su presencia, esa verdad de su justicia, esa verdad de su acompañamiento, esa verdad de su cuidado, está con nosotros en medio de los tiempos difíciles, ¿verdad? En medio de aquellas experiencias que nos pueden hacer sentir miedo, con todo lo que el miedo implica, y lo vamos a ver ya mismo.
Así que Jesús es camino en la crisis, es dirección, es verdad, pautas para la vida y también es vida, por lo tanto es futuro, es presente y es futuro, es relación permanente. Conocer a Jesús es conocer al Padre, así que estamos hablando de relación íntima con Jesús en el caminar del día a día y de la vida. Así que en medio de la crisis, donde podemos sentir miedo, con todo lo que el miedo implica, como coraje, ira, decepción, desilusión, aislamiento, ¿verdad? Todas aquellas acciones y actitudes que podamos humanamente asumir, en medio de todo eso Jesús nos está diciendo que hay dirección porque Él es el camino, que hay verdad, hay pauta para enfrentar la crisis y hay vida, hay presente y hay futuro. Podemos reaprender la vida con la dirección del Señor. Ahora bien, el miedo, vamos al tema, porque ese es el tema de hoy, ¿verdad? El miedo, vamos al tema. ¿Cuántos han sentido miedo en algún momento de sus vidas? ¿Cómo recuerdan ustedes esos momentos de sentir temor? ¿Qué les hizo sentir miedo? ¿Cuál fue esa fuente de temor? ¿Cómo se manifestó ese miedo? ¿De qué manera ustedes se comportaron? Y yo me comporté, ¿verdad? Y me comporto, porque el miedo es algo que nos acompaña como un elemento que está en el paquete emocional humano con unas funciones, ¿verdad? Así que en el caso del miedo, yo tengo que compartirles a ustedes que yo le tenía miedo a los lagartijos. Fíjense, los lagartijos a mí me asustaban y pues yo vi un lagartijo adentro de la casa y a coger se ha dicho, usted sabe. Y entonces, claro, ese miedo que yo le tenía a los lagartijos, pues es un miedo que no tiene razón de ser, ¿ves? Es un miedo que lo aprendí porque lo vi en mi casa con familiares allegados que le tenían miedo y yo de muchachita, chiquita, pues veía que miembros de mi familia le tenían miedo a los lagartijos y si entraba uno, pues se volvían locos y pegaban a coger, ¡ay, saquen el lagartijo de la casa! Así que de niña lo vi y entendí que había que tenerle miedo a los lagartijos, pero un día me mudó al campo a vivir. Tengo que convivir con todos esos seres y me doy cuenta que no hay problema con ellos, se comen los mosquitos, no te molestan, ¿verdad? Huyen de ti y me di cuenta que ¿por qué tenerle miedo a una criaturita que tan pronto uno se acerca, echa a coger? ¿Ves? Y ahí aprendí el amor. ¿Ves? Entonces aprecié los lagartijos, aprendí a apreciarlo y amarlo. Entonces el amor me permitió transformar el miedo en algo bueno. ¿Ves? Así que el miedo se puede esa energía que puede ser negativa cuando se apodera de nuestra vida, la podemos transformar en una fuerza positiva a través del amor. Así que yo empecé a apreciar los lagartijos y feliz de la vida, pues nada que ver con tenerle miedo, porque no es racional tenerle miedo a una criaturita que no me puede hacer ningún daño. Así que eso es un miedo infundado. Ahora, un miedo real, por ejemplo, es que, bueno, uno esté, qué sé yo, en un bosque y uno esté caminando por ese bosque y sale por ahí un oso o de repente en otro escenario geográfico sale un león, ¿verdad? Ya ahí definitivamente el miedo se activa como una alarma que me indica a mí que yo debo escapar de esa amenaza a mi vida. Así que eso es un miedo real, porque jamás yo podré vencer un oso o un león. ¿Ves? Y quedarme ahí y decir, no, a mí Dios me va a cuidar, ellos no me van a hacer nada, porque mira, como Daniel en el horno, ¿verdad? Dios me va a proteger del fuego y yo voy a luchar con esta fiera y Dios me va a proteger. Bueno, eso sería en este momento de la vida como que desafiar, ¿verdad? Desafiar a Dios y seguramente que el oso o el león me van a comer. Así que el miedo en estas circunstancias real es una alarma que se activa y que me indica a mí que debo buscar las maneras en ese afrontamiento de esa amenaza real. Tengo que buscar las maneras de escapar de esa amenaza a la vida, ¿verdad? Así que eso es un miedo real, ¿ves? Un miedo real, un miedo fundado. De manera que estos son los ejemplos que compartimos. Hay un tercer ejemplo que me gustaría compartir y es el miedo que surge
por experiencias difíciles, eventos muy traumáticos en los cuales usted está presente o no está presente, ¿verdad? Así que presenciar unos eventos fuertes, como fue la muerte de Jesús, la partida de un ser amado, ya sea que usted presencie o no, deja una marca en el alma, deja una marca dentro de uno, ¿verdad? Así que en mi experiencia personal sufrí la pérdida de un primer esposo a causa del cáncer y fue todo un proceso de muchos años de lucha que nos fueron preparando en el camino para el momento de la partida y que lo fuimos trabajando de manera positiva. Sin embargo, tengo que decirles que cuando recibimos el diagnóstico, ese día de recibir el diagnóstico, obviamente fue un estremecimiento completo para nuestras vidas. Sin embargo, el Señor me dio la fuerza para decirle a Tito, mira Tito, vamos a almorzar, es mediodía, hemos recibido esta noticia, nos tenemos que sentar y tenemos que comer y tenemos que conversar. Y lo hicimos. Una de las cosas que trabajamos en esa conversación fue qué vamos a hacer con esta noticia y con el cáncer. Lo vamos a ver como un enemigo con el cual vamos a luchar adversamente, negativamente, con ira, con coraje, o en el nombre de Jesús nos vamos a amigar y vamos a conocer de qué se trata. Y entonces en esa conversación llegamos a la conclusión que lo mejor era no posponer conocer de qué se trataba el tipo de cáncer que él tuvo. Acordamos inmediatamente que necesitábamos información porque no sabíamos nada de ese cáncer, no sabíamos cómo se brega, qué es, no sabíamos nada, así que decidimos informarnos. Ese proceso de información y de cooperación con el proceso médico y científico desde nuestra fe nos ayudó en el proceso de una jornada donde acordamos que sería parte de nuestra vida, que definitivamente había que amigarse, ir a las buenas, porque a las malas nada sale bien, pero ir a las buenas en el proceso, amigarnos, y eso produjo una prolongación de vida por 11 años, ¿verdad? Así que él sobrevivió ese cáncer durante 11 años y pudo vencer y vivir y seguir haciendo todas las actividades que él estaba acostumbrado a hacer, aun cuando fue tipo 3, ¿verdad? Fue un cáncer tipo 3, así que fue elevado en el estadio, ¿verdad?, al que correspondía. Fue un tiempo difícil, pero lo que en principio fue una noticia que nos causó estremecimiento y miedo, decidimos que no la íbamos a afrontar con coraje, con ira o aislamiento. Decidimos que no estaba en nuestro control y lo aceptamos y decidimos conocer de qué se trata. Ese afrontamiento positivo nos ayudó a bajar nuestra vida emocional frente a esta noticia y nos ayudó a bajar la intensidad del miedo. Mientras más conocíamos, pues mejor nos íbamos sintiendo y trabajando la vida. No dejamos de cantar, no dejamos de predicar, sencillamente incorporamos a las rutinas diarias un nuevo elemento, pues la cita, los tratamientos, las quimio, las radios. Incorporamos todo eso siendo entes de paz y de esperanza en el centro de oncología con los demás enfermos. Así que lo que en un momento dado fue una noticia que causa miedo y causa coraje y causa de todo, ¿verdad? Y causa incertidumbre y a veces hasta desesperanza, gracias a Dios eso lo pudimos trabajar correctamente y pudimos afrontarlo. Y finalmente, luego de 11 años, pues como la mayoría de ustedes conocen, pues Tito afrontó un segundo tipo de cáncer y en esta ocasión pues partió, ¿verdad? Murió. Afrontó la muerte, afrontamos el proceso ya de un cáncer definitivo y aún la muerte fue un proceso que lo asumimos y él en lo particular lo asumió desde la fe, desde la esperanza y desde las canciones y los himnos y las visitas y la conexión con las personas. Eso nos ayudó también a manejar el miedo a la muerte y ver a Dios en medio de esa experiencia. Así que les invito a la esperanza, les invito a la confianza,
les invito a bajar esas defensas frente a las noticias fuertes y dolorosas para que las podamos caminar poco a poco. No quiere decir que no haya momentos en que el miedo, con todas sus emociones relacionadas, aparezcan también en nuestra vida, porque yo tuve un momento de procesar mal y prolongadamente otro fallecimiento en mi familia. Así que en el contexto de mi familia, uno de mis cuñados muere, ya que fue accidentado, ¿verdad? Recibió un golpe por la parte trasera de su auto por un camión. Fue un golpe devastador, que lo saca de la autopista y lo lleva hasta el muro de contención, y en el acto él murió. Así que esa fue una noticia que la recibimos de manera repentina. De la familia nadie esperaba una noticia como esa en una víspera de Acción de Gracias en el año 2015. Y esa fue una muerte para la cual nadie está preparado, porque no hubo noticias previas. Jesús dio noticias previas de su muerte. En este caso no hubo una noticia, ¿verdad?, previa de que hay un proceso de muerte en camino, ¿verdad? Así que esa sí fue una experiencia que tocó profundo mi corazón, y ahí pues yo viví en ese momento lo que podemos conocer, ¿verdad?, como ese estrés postraumático secundario, ¿verdad? Yo no estuve allí, yo no presencié el evento, pero comencé a tener experiencias de angustia en mi espíritu, comencé a vivir, a ver la escena, ¿verdad? Lo que llaman pensamientos intrusivos, esos pensamientos intrusos que tú no buscas, pero que persistentemente llegan, el cerebro las reproduce, las refleja y las ves, aunque no estuviste en el accidente, ¿verdad? Así que fue un año completo muy difícil para mí, y el Señor sanó ese momento de angustia y de miedo a los camiones, porque entonces desarrollé miedo. Yo veía un camión a la luz roja, había que parar, a un camión a mi lado. Eso para mí era un momento de intensa angustia, dolor e inclusive momentos de llorar. Dios sanó eso. Pude entregar mis preguntas a Dios, pude entregar mi coraje a Dios, porque también la pérdida que genera estos temores desencadena temores a elementos relacionados como un camión o los camiones. Están ligados al coraje de por qué murió joven, por qué así, por qué mis sobrinos no tienen a su papá. ¿Ves? Ese dolor profundo. Una pastora, pero la pastora no es solo pastora, la pastora es una persona. El cristiano y la cristiana es una persona, es un ser humano, y tiene propensidad al quebrantamiento y al dolor y al sufrimiento. No somos especiales ni preferidos de Dios como para no vivir en momentos dados esas experiencias. Lo importante es reaccionar, abrazar la fe y oír al Jesús que nos dice: paz a vosotros, estoy aquí, en tu encierro, en tu dolor encerrado, en tu dolor acuartelado, yo estoy aquí, y yo lo voy a sanar. Y el Señor lo sanó, y lo sanó en una academia de formación espiritual que mis estudios en el programa doctoral del seminario me requería ir, y espero volver porque me encantó. Y en esa academia de formación espiritual, con la reverenda Marisol Díaz, la reverenda Yamina Polinari, el reverendo Francisco Javier Goitía, Maritza Resto, todo ese equipo, Maritza Rosa, con todo ese evento, y en una capilla de silencio a media luz, yo recibí la sanidad de Dios. Y de ahí para acá, liberé, solté, lo dejé volar, no lo retuve conmigo, lo dejé volar a donde pertenece, que es a Dios. Así que Dios sana el miedo, Dios sana esas emociones ligadas al miedo, el coraje, la falta de control, la indignación, la espera de justicia ahora, ¿verdad?, de reparación ahora. Todo eso el Señor lo sanó, y lo puede sanar en ti también. Así que estos son ejemplos que podemos compartir de lo que significa sentir el miedo. Vayamos ahora a ver qué pasó con el miedo de los discípulos y cómo Jesús trabajó con ellos. Vamos a ver cómo trabajó.
Dice el texto en San Juan capítulo 20 que estaban a puerta cerrada los discípulos, y dice el verso 19, era el primer día de la semana, era domingo como hoy, y allí estaba Jesús resucitado. Mire, detrás de la puerta, velando, oyendo sobre ese edificio, mirando, escuchando, y dentro del edificio para darles paz. Fíjense que estaban a puerta cerrada, dice Juan, por miedo a las autoridades. Así que el versículo 19 nos ayuda, ¿verdad?, a identificar la fuente del miedo. Así que la fuente del miedo, según registra Juan en esta narrativa, son las autoridades judías. Hoy nosotros también podemos identificar el miedo que podemos sentir como personas ciudadanas o como pueblo colectivo a causa de las autoridades. De manera que el pueblo, ¿verdad?, como país, obviamente, las autoridades pueden ser unas fuentes religiosas, políticas, las que sean. Las autoridades pueden ser una fuente de miedo que generan angustia, perturbación, inquietud, malestar del espíritu, malestar mental, malestar emocional, ¿verdad? En nuestro malestar, en nuestros pensamientos, malestar en nuestras emociones, malestar en nuestros sentimientos, malestar que jamaquea nuestra fe y nos hace encerrarnos y pensar, bueno, Jesús se murió, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta cuando perdemos control de toda situación y otros factores entran a tomar control aparente de nuestra vida, de todo nuestro ser, incluyendo la economía, porque vivimos en un momento donde las autoridades globales de este mundo y las autoridades locales, ¿verdad?, han generado, han disparado un alto índice de malestar social, económico, cuánta indignación, cuánto coraje, ese miedo de afrontar la vida porque no tengo mi empleo, porque no tengo mi sustento, porque no tengo mi fuente de ingreso para alimentar a mi familia, porque no tengo los recursos médicos, Así que eso que nos da miedo genera luego también una ira y un coraje en contra de esa fuente que genera el miedo o que genera la angustia, ¿verdad? Porque el miedo es esa angustia del alma que tiene incertidumbre y que puede llegar a la desesperanza. Así que Juan nos dice que las autoridades son una fuente de miedo para los discípulos, y no solamente la judía, el imperio romano también, ¿verdad?, que se destaca como religión oficial de su imperio y de los territorios que tiene colonizado, ¿verdad?, como en este caso el territorio de Palestina en tiempos de Jesús. Así que fuentes de miedo, las autoridades, el gobierno, una figura de autoridad, ¿verdad?, en nuestras vidas, en la familia, en los trabajos, en la religión que practiquemos, allí donde estemos. Hay que identificar esa fuente. El Evangelio identificó la fuente del miedo. Segundo, paz a ustedes. Jesús le dice paz a ustedes, ¿verdad? La paz es la fuente de todo poder. Es la fuente de poder para tomar acción. Es la pausa. En medio del miedo, de estar encerrado con todas las trancas puestas, que Jesús llegara, o sea, que llegue alguien a nuestra vida y nos diga paz a ti. Estoy aquí y estoy contigo. Esa presencia pacificadora de la angustia, del miedo, del coraje, de la inacción, del encierro. ¿Ves? Esa presencia que te dice, no hay problema, lo comprendo. Tengamos una pausa, la pausa de la paz. Esa pausa de la paz nos permite analizar la situación, nos permite mirar si el lagartijo me puede comer o no. Me permite analizar si el león está rugiendo fuerte y me puede comer y por dónde y qué estrategia yo debo elaborar para evadir que me coma y que yo pueda seguir con mi vida.
¿Ves? La pausa de la paz de Dios nos invita al análisis. Nos invita a amarrar las emociones que se han disparado sin control y que en vez de ayudarme, desayudan y magnifican el evento y no me permiten analizar, racionalizar, comprender de qué se trata esto y cómo podemos salir de aquí. ¿Ves? Así que paz a ustedes en la presencia que llega, que nos puede de momento asustar, porque cuando uno tiene las emociones del miedo disparadas, uno como que no espera, no registra que llegue una presencia y nos sorprende, pero esa sorpresa es buena, porque nos deja quietos y quietas y nos permite recibir la paz. ¿Ves? Así que paz a ustedes, fuente de poder para tomar acción, para analizar y seguir adelante. El verso 20 dice que ellos se alegraron, los discípulos se alegraron. Dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado. Yo soy Jesús, estoy vivo, estoy aquí. Yo vencí la muerte, ustedes van a vencer esto también. Si yo vencí, ustedes vencieron. Se los dije, pero no se acordaron, pero está bien, no hay problema. Yo los amo igual. Estoy aquí, los comprendo. Yo lo viví en Getsemaní, yo lo viví allá. Estuve triste hasta la muerte, tuve angustia, tristeza profunda ante la realidad de morir y morir del modo en la cruz, ¿verdad? Así que Jesús se presenta, se revela, vivo y resucitado. Dice que ellos se alegraron. ¿Ves? Alguien que llega para facilitarle a uno el manejo del miedo, del encierro y del coraje, genera alegría. Eso quiere decir que hubo un cambio en el estado de ánimo de los discípulos. Pasaron del miedo, de la angustia tremenda, de la inquietud, de la perturbación, del ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora con la vida? Yo no tengo para dónde coger. ¿Cómo arrancamos aquí un ministerio sin Jesús? Pasaron de eso a la alegría. Se dieron cuenta de que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, es la paz. No tengan miedo. Hay vida. En medio de la crisis sigue habiendo vida y oportunidad. Así que vemos que Jesús sigue conversando con ellos en medio de su miedo y vuelve y les dice paz a ustedes. Después que se alegraron, vuelve paz a ustedes, paz a vosotros, ¿verdad? Y entonces ahora le añade algo a la paz. Le añade, yo los envío. ¿Ves? Yo los envío. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. No lo dejo ahí. No, yo los envío a ustedes. Así que Jesús comparte en ellos, comparten estas palabras, un nuevo proyecto de vida para ellos. El resucitado resucitó a los discípulos. El resucitado los levanta a una vida nueva, con modos nuevos, a conocer gente nueva. Los envió a lugares nuevos, los sacó de la cajita, ¿verdad? Y les regala una nueva espiritualidad abierta, que cruza frontera, para judíos y gentiles, para aquí y más allá, y lleguen hasta España, y de España llegaron a Puerto Rico. Imagínense, con todas las luchas, ¿verdad?, de medios, en términos de lo que fue la colonización, ¿verdad?, con todos esos conflictos. Pero imagínense hasta dónde ha llegado el Evangelio, ¿ves? Así que Jesús les da la paz en medio del miedo, pero también les regala un proyecto. Siéntense a planificar qué van a hacer con esto que les doy, ¿verdad? Le doy la matriz, ahora el plan estratégico definido de para dónde va cada quien y para dónde va a moverse en medio de esa diáspora que ocurre, en medio de esa separación de la fe de los seguidores de Jesús y la sinagoga, ¿verdad? Ahí está ese proyecto para ellos, ¿verdad? Así que el resucitado los resucita, los levanta, les habla de futuro, al enviarles les habla de futuro. Le dice a dónde y para qué, la gran comisión, ¿verdad? ¿Qué van a hacer y para quiénes es y por dónde es el camino? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Soy dirección,
¿verdad? Soy verdad, soy pautas para seguir adelante y soy vida. Hay proyecto presente y hay proyecto futuro. Así que en medio del terror que ellos sintieron, pudieron entregar a Jesús su temor, pudieron afirmar el apoyo mutuo, ¿verdad? El apoyo mutuo perdido con el encierro y, ¿verdad? Y el desánimo, la desesperanza. Ellos reaniman su vida, revitalizan su vida, resucitan su espíritu y se convierten entonces en un equipo de apoyo mutuo. Y Jesús nos enseña a animarnos unos a otros y a estar conscientes de que no podemos estar todos angustiados al mismo tiempo porque necesitamos, ¿verdad? Y gracias a Dios que cada quien afronta las crisis en intensidades distintas y eso nos ayuda, ¿verdad?, a mantener apoyo. Esperanza, el mensaje de aliento que nos motiva a seguir adelante, que nos motiva a construir un mejor futuro, que nos motiva a transformar el miedo en amor, en fe, en acción. Aprender de las pérdidas, caminar con el miedo, fíjese, empezar a caminar con el miedo, porque los discípulos y las mujeres discípulas de Jesús emprendieron una nueva misión de fe y de esperanza y de vida, pero ciertamente las aflicciones no quedaron ausentes. El Imperio Romano siguió persiguiendo y el judaísmo que queda luego del 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén también están ahí acosando, ¿verdad?, persiguiendo, perturbando, tratando de quitar la paz, pero ya la iglesia, ese grupo de misioneros y misioneras está fortalecido. Esa iglesia del primer siglo ya tiene fuerza para afrontar sus vulnerabilidades, sus fragilidades con astucia, con gracia de Dios, con inteligencia del Espíritu, sobrevivir en medio de ese contexto y afrontar aún la misma muerte de aquellos que fueron mártires de la fe. De manera que es aprender a caminar con la realidad del miedo, porque el miedo es parte del equipo humano, como les dije al principio, nos alerta sobre los peligros. Lo importante es que no se vuelva enfermizo, que no nos enferme, ¿verdad? Que no nos quite, que no nos robe nuestra fuerza, nuestra capacidad de levantarnos para seguir adelante. Y aunque tengamos en ocasiones miedo, tenemos que seguir caminando. Como decía Ixa en semanas pasadas, tenemos que seguir en movimiento, porque va a llegar un día que miraremos hacia atrás y veremos el miedo bien lejos, ¿verdad? Estará bien atrás. Y usted siguió para adelante con todas las dudas, con todas las preguntas, con todas las luchas, con toda tal vez la insuficiencia que podamos pensar que tenemos, ¿verdad? Pero usted sigue porque usted cree que Dios va con usted, que va conmigo, que va con nosotros. Y esos proyectos que Dios ha puesto en nuestras manos, el Señor los prospera en medio de nuestra debilidad, porque su poder se glorifica y se manifiesta, dice Pablo en Corintios, en medio de nuestra debilidad. Así que nuestra debilidad es una oportunidad de crecimiento, no la debemos despreciar, no debemos negarla, debemos abrazarla y decir: aquí, Señor, en esta fragilidad y en esta vulnerabilidad mía, ahí es que tú te glorificas, ahí es que tú muestras tu poder, ahí es que tú muestras que estás dirigiendo el paso y la vida y que eres fiel. Finalmente, Jesús sopló en ellos y les dijo, porque de eso se trata, superar el miedo. Superar el miedo es resucitar, es recibir un espíritu nuevo. Así que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el espíritu de esperanza, el espíritu de fe, el espíritu de las posibilidades, el espíritu de los dones derramados que nos hacen capaces de afrontar las crisis, que nos hacen capaces de abrazar el proyecto sanador y reconstructor de Dios de este mundo. Reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes perdonen los pecados, pues les quedarán perdonados, los que no. Ese fue un momento de reconciliación, porque esos discípulos tenían coraje, dolor, estaban enfogonados, porque Jesús se fue. Jesús nos dejó aquí con este revolú. Y eso da coraje, porque los amigos no hacen eso.
Y Jesús es nuestro amigo y se fue así nada más. Y no nos dejó el librito. Claro que Jesús le dijo mis mandamientos, ¿verdad? Ámelo, vívalo y recuérdenlo y háganlo. Pero en el momento del miedo con coraje, ese miedo a no afrontar, a no cambiar la frecuencia en la dirección de nuestra vida, pues es muy fácil, ¿verdad?, responsabilizar a todo el mundo. Y aunque sí siempre puede haber gente responsable de unas cosas que no debieron ocurrir como ocurrieron, aunque siempre hay una responsabilidad de otros, mía, de todos, del ser humano, ¿verdad? Siempre hay esa tendencia a descargar el miedo en forma de coraje y de ira, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se atascan las posibilidades. De manera que Jesús dijo, déjame resolver esto y vamos a reconciliarnos todos. Y aunque yo soy Jesús, el resucitado, soy el Salvador, pero déjame ponerme a cuenta con ellos, porque aquel que genera, que hace reconciliación, que nos llama a la reconciliación, se hace parte de ella. Es parte del proceso junto a nosotros, el que nos va acompañando. Y en este caso Jesús lo que está diciendo es, miren, yo sé que esto fue fuerte, me fui, pero ya volví, nos reconciliamos, seguimos el camino, los vuelvo a llamar y los vuelvo a enviar otra vez, como la primera vez lo hice, y los fui llamando uno a uno, ¿verdad? Los vuelvo a llamar ahora a todos juntos. Reciban mi espíritu, los envío, voy con ustedes. El que ha visto al Padre me ha visto a mí, me conoce, el que me conoce a mí conoce al Padre, y ahora el Espíritu Santo. Así que es una fe y una esperanza de relaciones, de apoyo mutuo, de fortaleza mutua y de crear esperanza en medio de las crisis más agudas de la vida. Allí donde haya una pérdida en tu vida, coteja en oración. ¿Cuál es el nuevo proyecto de Dios para ti? Puede ser volver a estudiar, volver a abrazar, estudiar algo alterno o algo que va más allá de lo que ya tienes. Puede ser mirar y buscar otras oportunidades de trabajo, otras maneras de asumir la crisis económica, ¿verdad? Las autoridades generan miedo y angustia y coraje. Y la parte económica es una de las cosas porque tiene que ver con la subsistencia del ser humano, con el sostenimiento de su vida. Y cuando eso se empieza a volver frágil y frágil y frágil, y en muchos casos desaparece el ingreso, ¿ves? Ahí se bloquea la vida, se bloquea la mente, y como que no logramos buscar para dónde coger en un mundo tan económicamente herido y maltratado. Pero Dios siempre abrirá una puerta. Dios siempre abrirá una puerta. Así que te invito a transformar el miedo en esperanza, a transformar el coraje, la impotencia o la sensación de falta de control en confianza de Dios. Y como nos decía, ¿verdad?, el profesor Francisco Javier Goitía, él decía ayer en el foro que nos compartió la doctora Olga Colón, ¿verdad?, compartir en la mesa, nos decía el profesor Goitía que él prefiere usar fidelidad. Eso de que Dios está en control, dice él, no, yo prefiero usar y pensar bíblicamente, Dios es fiel. Porque el control, ese concepto pertenece a este mundo con prácticas libres de comercio y economía, sin regulaciones de justicia para nadie, y el capitalismo que nos arropa por otro lado, y que vemos que son fuentes de terror y miedo para la vida de todos los ciudadanos en cualquier lugar del mundo, para todos los ciudadanos del mundo. Y entonces la palabra control aquí como que pertenece a un mundo que no es el de Jesús. Así que la fidelidad de Dios está con nosotros. La fidelidad de Jesús que se presenta en medio de nuestros miedos, que nos abre las puertas, que nos envía camino, verdad y vida. Paz a vosotros.
Dios te bendiga. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta mañana de reflexiones y taller sobre el tema de romper las cadenas del miedo. Gracias porque Jesús lo hizo y lo sigue haciendo. Bendícenos con la libertad de tu Espíritu y ayúdanos a levantarnos de todo temor. Pedimos que tu mano sea puesta sobre los cuerpos enfermos, sobre las vidas abatidas por el COVID o por otras enfermedades que también producen angustia, que también producen temores, que también, Señor, nos colocan al filo de la vida. Señor, aparece y sigue apareciendo a través de cada enfermera, de cada enfermero, de cada doctor o doctora, de cada personal del área de la salud en sus diferentes dimensiones. Sigue apareciendo, Padre, y sigue obrando el descubrimiento de nuevas soluciones a esta enfermedad, el descubrimiento de medicaciones certeras y adecuadas y correctas que propicien la sanidad de este virus. Estamos en tus manos y mientras eso ocurre, confiamos, caminamos, esperamos en ti, aprendemos nuevas maneras, vamos venciendo el miedo en la medida que nos exponemos y reflexionamos y estudiamos, Señor, las diferentes informaciones que nos dan luz y donde tú estás presente. Gracias, Dios, porque tu Espíritu sopla en nuestra vida para darnos poder, para darnos fuerza, para sanar el temor. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias por tu palabra que ha sido enviada para obrar aquello que tú quieres obrar en nuestras vidas. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que la bendición del Dios creador de toda vida, de toda diversidad, que la bendición de su Hijo Jesús, el resucitado que se nos aparece en los miedos y los quita, ¿verdad? Los sana. Y que el poder del Espíritu Santo que Él ha soplado en nosotros nos acompañe esta semana y todos los días de nuestra vida y sea su presencia sobre toda la faz de la tierra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el domingo.